Hola, buenas noches. Empezamos nuestra transmisión de Facebook Live y de YouTube y también en la plataforma de Mozapin con el saludo de esta hermosa gatita. Ella es Tomasa, la negra. Ay, que no le gusta salir, pero sí le gusta maullar. Y maulla y maulla y maulla alegre porque vienen cambios felinos en el país. Muchas gracias. Buenas noches a los que se están conectando con nosotros, a Daniel de la Garza, a José Guillermo Salazar. Muchas gracias. A Cantú Solís Adán, buenas noches. Rocío Leal, buenas noches. ¿Cómo están? Beatriz Chávez también. Espero que estén tomando también un cafecito. A Lilia Rosas Delgado, buenas noches. También Anastasia anda por aquí, solo que a ella no le gusta cuando hablamos de Trump, entonces se va, se fuga, se va de la realidad, se evade, le molesta la gente que tiene el pelo color naranja, que es racista, que le gustan los muros y estar pues ofendiendo a la gente. Pero bueno, los primeros enviados de Donald Trump a México para ponerse de acuerdo con el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron anunciados el día de hoy en una conferencia de prensa improvisada ahí en las oficinas de Chihuahua y Monterrey, en la colonia Roma. Andrés Manuel López Obrador, junto con Marcelo Ebrard, anunciaron que este viernes 13, fíjense la fecha nada más, van a sostener un encuentro con pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, con el primer yerno de la nación de Estados Unidos, que es Jared Kushner, por cierto, el amigo personal de Luis Videgaray, con el secretario del Tesoro, cuyo nombre es impronunciable desde mi punto de vista, con los encargados del Consejo Nacional de Seguridad. Este encuentro, pues habla de la prioridad que tiene para Estados Unidos la relación con México en tres áreas fundamentales. Por supuesto que el asunto del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el tratado de pues la renovación, en todo caso, de los acuerdos de seguridad, qué va a pasar con la seguridad entre México y Estados Unidos, nos van a seguir mandando armamento para combatir a los cárteles de la droga bajo los ejes de la iniciativa Mérida. Yo creo que justamente el viernes vamos a saber si se culmina o no este proyecto pues imperial y hegemónico pues de la iniciativa Mérida. Buenas noches a todos, aquí se están sumando varios compañeros, amigas y amigos. A Servando Lozano, Steph Nuchin, me dice que es el nombre del secretario del Tesoro. Por eso les digo que es impronunciable desde mi inglés Yucate York. A Norma Villagómez, buenas noches. A Mimi García, te mando un saludo. A Pepper Lau, dice, quieren amarrar que se le sigue entregando el petróleo a lo que quede o lo que quede de este. También, por supuesto, los acuerdos en materia energética, que por supuesto esto forma parte ya de la primera parte del gobierno, o bueno, de los primeros 9 días, ni siquiera ha sido declarado como presidente electo formal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que ha recibido López Obrador es la constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral, pero acordémonos que la calificación electoral finalmente recae en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy se vencía justamente el plazo para que alguien impugnara pues una elección donde hubo millones de votantes, 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador y él que obtiene el triunfo con el 53%. Nadie impugnó, así que pues bueno, de virtual presidente electo va a pasar a presidente electo en los próximos días. Pero entre las primeras decisiones o anuncios que ya hizo a partir de sus encuentros con empresarios, de sus encuentros con gente del gabinete que va a formar parte de su gobierno, y con los anuncios ya dijo que en el cuarto año de su gobierno pretende disminuir el precio de las gasolinas a partir de la construcción de 2 o una grande refinerías en Tabasco, más la reactivación o la transformación de 6. Por supuesto, el acuerdo energético con Estados Unidos,
los miles de barriles de petróleo que le enviamos a Estados Unidos como crudo y que ellos nos regresan como gasolina, pues serán parte de los acuerdos que establecerán el gobierno de Donald Trump y de López Obrador. Pero el tema candente, por supuesto, sigue siendo el de migración. En el tema migratorio y sobre todo en el tema del muro fronterizo, Trump se ha cuidado mucho de mencionarlo en relación con López Obrador. Sabe perfectamente que detrás de López Obrador hay 30 millones de mexicanos que votamos por él y que estamos en contra de la construcción de muros, de barreras y de medidas restrictivas y xenófobas contra los mexicanos. Tiene en estos momentos Donald Trump una disputa interna con los demócratas porque en noviembre de este año hay elecciones en el Congreso de Estados Unidos y pretende acelerar las medidas antiinmigrantes acusando o politizando o partidizando la política migratoria de Estados Unidos, acusando a los demócratas de ser los responsables de este desastre humanitario que hemos estado viendo a través de las pantallas, de los reportajes, la separación de familias, de migrantes, por estas medidas restrictivas. Este es el tema candente, seguramente se va a platicar, pero no vemos que en estos momentos ni el gobierno de Estados Unidos ni el futuro gobierno de López Obrador tengan en mente o en marcha una posición muy concreta en el caso de Estados Unidos, porque dependerá del resultado de las elecciones para el Congreso de noviembre. Y en el caso mexicano, López Obrador tendrá una mayoría muy clara en el Senado y en la Cámara de Diputados a través pues, de los diputados y senadores que llegan de Morena, del PT y de los del PES, partido que va a perder el registro, pero que obtuvo una gran cantidad o llevó a muchos legisladores o políticos que harán la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para establecer una política muy clara. La mayoría que tiene López Obrador en las cámaras del Congreso mexicano, pues evidentemente le generan envidia a Donald Trump, porque él no tiene esa mayoría que López Obrador tiene. Y por supuesto, la fuerza política ilegítima con la que llega López Obrador, pues le hace pensar a Donald Trump que no hay que comer, digamos que lumbre frente a un vecino tan importante estratégicamente hablando, no solamente en materia energética, sino en materia comercial. No sabemos y no hemos escuchado que las bravatas en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hayan resurgido a través de Donald Trump. Él está ahorita en un pleito muy doméstico con la defensa de la Agencia Especial para Migración, el ICE, y también en un jaloneo con los laboratorios Pfizer. En fin, esta situación también, pues de una u otra manera, beneficia en muchos sentidos a López Obrador, a su gobierno, frente a Donald Trump. No ocurrió y no ha ocurrido así con el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, que desde agosto del 2016 se puso de tapete, con el que todavía ni siquiera era candidato ganador, era a final de cuentas el aspirante del Partido Republicano que podía ganar la presidencia, que era Donald Trump. Saludos a Rolando Villamil, que nos está viendo desde Tasco, a todos los demás. Me dice José del Rosario, son 30 millones que votamos, más los hijos, pues por dos suman 60 o 90. Óscar García Mejía, muchas gracias. Desde Orizaba, Veracruz, nos está viendo Raquel Ramos, saludos. Aida García, sí, lo que estoy planteando es que la fuerza de López Obrador deriva de la fuerza que los mexicanos le estamos dando a su mandato a través del voto del 1 de julio, no solamente para que ganara el Ejecutivo Federal, sino también para que su partido y los personajes que fueron candidatos a diputados federales, a senadores e incluso a congresistas estatales ganaran la mayoría. Y pues tiene la mayoría, realmente está en una situación que ni Fox tuvo cuando ganó en el 2000,
ni mucho menos Calderón con el fraude del 2006, y tampoco el propio Enrique Peña Nieto. Enrique Peña, cuando gana en el 2012, tiene al PRI como primera fuerza en el Congreso, pero no tenía una mayoría automática y clara, como es en el caso de López Obrador. Acordémonos que por eso arman este asunto del Pacto por México, un pacto cupular que pues resultó ser un gran fiasco para los partidos participantes. Los grandes derrotados en las elecciones del 1 de julio de este año son justamente los partidos que formaron parte del Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde. Y en el caso de López Obrador no es necesario articular ese Pacto por México. Lo que es necesario es tener medidas claras y muy concretas frente a pues el primer desafío de su gobierno, el desafío exterior que va a ser el gobierno de Donald Trump. Y eso lo vamos a ver muy claramente el próximo viernes en la reunión que van a sostener en las oficinas de López Obrador. Lo curioso es que también va a tener una reunión esta delegación del gobierno de Trump, formada por el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, el encargado del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y el yerno, es decir, el hombre de los negocios. También van a sostener una reunión con el equipo de Enrique Peña Nieto, con el señor Luis Videgaray. El señor Tapetegaray, el canciller Tapetegaray, que ahora ya ni siquiera se pone ahora ya se está poniendo hasta bravo, parece que le dio amlodipina el triunfo de López Obrador y ahora sí defiende, por lo menos discursivamente, los intereses de los migrantes y dice que es muy inhumano lo que está sucediendo. Lástima, Margarito, ya perdieron y sobre todo Luis Videgaray perdió mucho. Videgaray creo que es el que perdió más porque no solamente apostó todo a la victoria del equipo tecnocrático con el candidato priista José Antonio Meade, sino que también apostó a hacer tapete de Donald Trump y que eso les iba a dar oxígeno, pero no, Tapetegaray fracasó. Me dice la Galicia que le da risa, pues sí, es la doctrina del tapete. Por supuesto, a lo mejor Videgaray se va a volver socio de Jared Kushner en algún negocio, a lo mejor va a tener una suite en la Torre Trump de Nueva York, a lo mejor, no sé, seguirá ofreciendo sus servicios de tapete a quien se le deje, incluyendo al propio gobierno de López Obrador. El aprendiz de canciller, miren cómo dejó a la Cancillería, al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI, fue carambola de tres bandas, o sea, la apuesta de Luis Videgaray por los tres flancos fue tremenda, porque, ojo, gracias, sinceramente, lo puedo yo ahora señalar, gracias a que hay un secretario de Economía, como es Ildefonso Guajardo, priista, pero que no se puso en la sintonía de Luis Videgaray, de ceder todo ante los norteamericanos en las negociaciones del Telecán, es más, o sea, vulgarmente como se dice, dar las nachas, y gracias a que él se resistió a eso, por lo menos México tuvo una posición muy fuerte, muy digna y una respuesta muy rápida frente a la guerra comercial de Trump con el incremento de los aranceles del acero. Pero si por Videgaray hubiera sido, híjole, yo creo que entrega hasta el Palacio Nacional a cambio de que el Tratado de Libre Comercio se hubiera firmado antes de las elecciones del 1 de julio. No se firmó, no se renovó antes de las elecciones del 1 de julio y evidentemente pues al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le va a corresponder concretar la posibilidad de un nuevo Tratado de Libre Comercio o de un parche al Tratado de Libre Comercio que está ahora. La propuesta de López Obrador es ampliar el Tratado de Libre Comercio con un acuerdo de desarrollo regional para toda América Latina. En ese sentido, es muy interesante cómo López Obrador está ampliando el acuerdo comercial con Estados Unidos a las otras regiones latinoamericanas, tanto a Centroamérica como a Sudamérica, y eso automáticamente lo vuelve un vocero y un líder de América Latina frente a Donald Trump. Algo que, pues lástima, Tapetegaray no lo vio, no lo quiso ver, no le interesaba verlo, y mucho menos a su jefe, el señor, ¿cómo se llama? El jefe de Videgaray, ¿cómo se llama?
Ah, que va a tener un puesto Tapete Garay en BlackRock, casa a todo lujo y un salario. Pues a lo mejor, pues así les va a los que se ponen de tapete con Estados Unidos. Pues ahí ven a Ernesto Zedillo, que vive muy bien, que por cierto, Zedillo es el único expresidente que no han dicho nada. A lo mejor, pues como no le interesa México, pues tampoco le interesa lo que pase con el futuro gobierno de López Obrador. No, el jefe de Videgaray no es Kushner, ese es ese es el socio. El jefe de Videgaray supuestamente es Enrique Peña Nieto. Bueno, pero también Kushner es su jefe, su socio, su brother. En fin, saludos Moisés David Morales por tu participación. A Servando Lozano por recordarnos que Jared Kushner, el primer yerno de Estados Unidos, ahí está protestando. Tomasa, no le gusta que estemos hablando tanto de ese gabinete, de ese gobierno de Donald Trump, que por cierto, ahora Donald Trump cree que López Obrador ganó porque lo imitó y seguramente nos va a decir algunas gracejadas el pelos de zanahoria. Ya le dice a López Obrador, le dice John Trump o Juan Trump. Digo, la verdad es que como buen personaje de reality shows y de talk shows, Donald Trump quiere sacar raja y jugo de todo, siempre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Tomasa? Aquí me está reafirmando Tomasa que es cierto que es un ojáis, el pelos de zanahoria, y que siempre quiere llevar agua para su molino. Y que tampoco a Tomasa le gusta el canciller Tapete. En fin, buenas noches, este es el análisis y la información generada el día de hoy. Te mandan saludos, Tomasita, y también a Anastasia. Y muchas gracias. Desde San Salvador Atenco nos mandan saludos. Por cierto, San Salvador Atenco fue ganado por Morena. Muchas gracias. Y también me dice Tomasa, le doy patita, sé que no le gusta el cheto aguado. No ha parado de comer, Rala. Me dicen que te dé de comer, negra. Que no has comido. Se comió como 3 latas de atún. La muy fifí. Eso es una gata fifí. Y eso que es la primera gata fifí que es López Obradorista. A ver, véngase para acá. Nada más antes de que terminemos la transmisión, quiero que vean esta mirada tan hermosa de la Tomasa, que siempre está aquí pendiente. No, ya se fue. Ya ven cómo son los gatitos. Ellos nunca se ponen de tapete. Por eso me gustan, porque no se ponen de tapete frente a nadie. Más bien uno se pone de tapete con ellos. Buenas noches, muchas gracias.